Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, noches ya más bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido el fin de semana? Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, aquí con ustedes para comenzar la semana, día 27 de noviembre, son las 7 menos 20 de la tarde aproximadamente, y retomamos el libro La lucha por el derecho de nacimiento o por la primogenitura del doctor Stephen Jones. Yo creo que nos quedan 4 o 5 vídeos para terminarlo. Por lo tanto, si no hay novedades, quizás pues esta semana, ¿no? Para la siguiente ya lo hemos terminado, lo habremos terminado también. Bueno, pues hoy nos toca el capítulo 15, que es un capítulo excelente y que nos aclara una confusión muy acendrada en el mundo pentecostal, en la mayoría del mundo evangélico, que es la invasión de Gog, que muchos le atribuyen a una invasión de los chinos y los rusos del Estado de Israel, y nada más lejos de la realidad. Además, todavía están esperando que esta invasión se produce, y vamos a ver que esta invasión no se trata de los rusos ni los chinos, sino y que además, lo más importante, que es que ya se ha producido. Realmente esa invasión la han protagonizado los judíos askenazís, que son los sionistas. Bueno, capítulo 15, la invasión de Gog. La mayoría de los cristianos están esperando que Rusia invada Israel. Sacan esto de un malentendido de Ezequiel 38, capítulos 38 y 39. Los invasores no son Rusia, sino Gog, príncipe soberano de Mesec, y Tubal, Ezequiel 39.1. También se incluye en la lista de los invasores a Persia, Etiopía, Put, que es Libia, Gomer y la casa de Togarma, Ezequiel 38 del 5 al 6. Debido a que muchos teólogos han supuesto erróneamente que los judíos son Israel, su primer error es haber asumido que el sionismo era un movimiento de los israelitas regresando a la vieja tierra, en cumplimiento de la profecía bíblica. Este fue su primer gran error, porque los judíos dicen descender de la casa del sur, Judá, que incluyó solo 3 tribus, Judá, Benjamín y Leví, aunque ciertamente hubo unos pocos individuos que vivieron entre ellos de otras tribus israelitas, como Ana, por ejemplo, que era de la tribu de Aser, como nos dice Lucas 2:36. Esas otras personas no constituían otras unidades tribales, porque la unidad tribal residía en el príncipe de la tribu. Donde estaba residiendo el príncipe de la tribu, ahí estaba la tribu, y podía decirse correctamente que la tribu estaba donde ese príncipe estuviera viviendo. En segundo lugar, muchos teólogos han supuesto que los judíos que rechazaron a Jesús como el Mesías siguieron llevando el nombre de la tribu de Judá. Pero Jesús era el príncipe de la tribu de Judá, y por lo tanto el nombre de la tribu de Judá misma residía en él y en los que le siguieron a él, no en los que lo rechazaron y lo crucificaron. Los que llevaron a cabo una rebelión contra él y usurparon el trono, sin duda tomaron el nombre de Judá, pero lo hicieron violando la ley, y según la ley de Levítico 17:4 fueron cortados de entre su pueblo. Por lo tanto, los judíos no cristianos no son jurídicamente de la tribu de Judá, al menos no a los ojos de Dios. Repetimos, fueron cortados de entre su pueblo, por lo tanto, los judíos no cristianos no son jurídicamente de la tribu de Judá, al menos no ante los ojos de Dios. La única manera de que un judío pueda ser reinstalado en la tribu de Judá es si sale
de la rebelión y se injerta en Jesús, que es el tronco del árbol de Judá. Los que siguen en rebelión legalmente son definidos como enemigos de Dios. Los que siguen en rebelión legalmente son definidos como enemigos de Dios. ¿Quién es Gog? Aquí falta un signo de... Gog literalmente significa grande o levantado o exaltado, podríamos decir, ¿no? Esto en hebreo se escribe Gimel, Bab, Gimel, ese con las letras Gimel, Bab y Gimel otra vez. La letra Gimel es la tercera letra del alfabeto hebreo y significa literalmente un camello, pero también conlleva el significado simbólico de ser levantado. Esto es porque el camello normalmente se arrodilla para que un jinete pueda montarlo, y luego el camello se eleva para levantar al jinete. También puede llevar el significado simbólico de orgullo, de ser levantado a los propios ojos. Cuando un camello camina, mantiene su cabeza en alto con su nariz en el aire. Un camello parece caminar con orgullo. Por lo tanto, el nombre Gog, que se escribe con dos gimels, literalmente significa doblemente elevado con orgullo. La letra del medio es la Bab, que significa literalmente un clavo o clavija. También sirve como la palabra i, la conjunción i. Porque es una conjunción. Una conjunción une o clava dos cosas juntas. Así que Gog literalmente podría ser traducido como orgullo y orgullo, u orgullo más orgullo. Doblemente orgullo, ¿no? Todas las naciones tienen orgullo nacional, lo que en esta profecía parece ser una característica exagerada de Gog. Sin embargo, leemos en Ezequiel 38 que Gog es de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Esto es más útil. La tierra en sí es Magog, que se menciona en Génesis 10 del 2 al 4 en la genealogía de Jafet. Dice así, Génesis del 2 al 4, los hijos de Jafet fueron Gomer, ahí lo tenemos, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenat, Rifat y Togarma. Esto especialmente lo vamos a mirar. Los hijos de Gomer, Askenat, Rifat y Togarma, sobre todo Askenat y Togarma. Y los hijos de Javán, Elisa y Tarsis, Kitin y Dodanim. Madai fue el padre de los medos, Javán es Grecia, y Tubal o Tubolsk y Mesec, que es Moscú. Tubal es Tubol, la ciudad de Tubolsk en Rusia, y Mesec es la ciudad de Moscú. Ambas son ciudades de Rusia. Estos lugares no están a menudo en disputa. Gomer es un poco más difícil de identificar. Muchos teólogos identifican Gomer con Alemania, ya que los Gimirra, que era un nombre que se le daba a los israelíes, emigraron de Asiria a Europa con un gran contingente de ellos yendo hacia el norte, hasta la costa del mar Báltico cerca del 250 después de Cristo. Esa historia también es indiscutible. Sin embargo, los teólogos han identificado erróneamente Gomer diciendo que los Gimirra eran de Gomer, Gimirra más bien, porque la U no está, ¿no? Gimirra. Hijo de Jafet y hermano, diciendo que los Gimirra eran de Gomer, hijo de Jafet y hermano de Magog. Se equivocan aquí. Es un caso clásico de confundir entre dos personas llamadas Gomer. Hubo otro Gomer en la Biblia, la esposa de Oseas. Esta Gomer era un tipo de Israel, una novia prostituta, a quien el profeta le dijo para contraer matrimonio, así como Dios también se había casado con Israel, que después se había convertido en una ramera siguiendo a dioses falsos. Gomer o Gomri era el nombre oficial asirio de la casa de Israel. O sea, los asirios les pusieron a la casa de Israel el nombre de Gomer o Gomri. Las tribus de Gomri además viene como del rey Omri, ¿no?
Las tribus del norte que conquistaron y deportaron a la zona sur de las montañas del Cáucaso entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Es allí donde los historiadores encontraron a los Gimirra, pero estas personas no son descendientes de Gomer, el hijo de Jafet, son los israelitas que fueron llamados Gomer por los asirios. Esto se demuestra por todos los monumentos de piedra y los registros históricos del pasado, incluyendo el obelisco negro de Salmanasar y la piedra moabita. Alemania entonces sin duda representa una gran parte de los Gimirra, Gomer, pero esto no significa que ellos sean los descendientes de Jafet. Los germanos fueron en gran medida refugiados de Partia, que cayó alrededor del 226 después de Cristo. Partia incluía el territorio del antiguo imperio asirio y estos Gimirra israelitas habían vivido allí durante siglos. Cuando los persas conquistaron Partia, estos Gimirra fueron empujados a Armenia, donde defendieron la línea fronteriza cuando los persas avanzaban. Sin embargo, ese era un pequeño país que no era lo suficientemente grande para albergar a un gran número de personas. Por lo tanto, emigraron hacia el norte a través de las montañas del Cáucaso hacia Europa. Y después de 25 años se habían asentado en el norte de Europa. Son, por tanto, una de las naciones formadas por los exiliados de la Casa del Norte de Israel que emigró a Europa. Gog representa a un pueblo conocido por su soberbia, que viene de varias naciones. Un pueblo conocido por su soberbia que viene de varias naciones, no de una sola. Eso de la soberbia nos recuerda mucho a los sionistas, ¿verdad? En primer lugar, salen de la tierra de Magog, el príncipe de Ros o Rusia. Magog era el príncipe de Ros o Rusia, pero no son los mismos rusos, salen de Moscú y Tobolsk, ciudades de Rusia. También vienen de Persia, es decir, Irán, Etiopía, Libia, Gomer, Alemania, y la casa de Togarma, pero no son los persas, etíopes, libios o los propios alemanes. Ellos son, de hecho, los inmigrantes judíos sionistas quienes han salido de todos estos países para unirse a una lucha particular y para participar en una guerra de inmigración. Repetimos, Gog representa un pueblo conocido por su soberbia que viene de varias naciones. Y ahí las cita luego a continuación. Pero lo que quiero resaltar es esto. Ellos son, de hecho, los inmigrantes judíos sionistas quienes han salido de todos esos países para unirse a una lucha particular y para participar en una guerra de inmigración. Menachem Begin la llamó la revuelta, es decir, la rebelión. Casi todo el mundo la llamó una lucha. Sin duda fue una guerra y fue sin duda una invasión de los montes de Israel, pero tal vez la verdadera clave está en ver quién es Togarma hoy. La casa de Togarma, procedente del norte, se menciona en Ezequiel 38:6 como uno de los invasores de los montes de Israel. Togarma en la profecía bíblica. La razón por la que pocas personas parecen saber nada de Togarma en la lista moderna de las naciones no se debe a la falta de datos históricos, sino más bien a que la mayoría de los teólogos, si es que saben algo sobre los Togarma, tienen miedo de hablar de ellos algo más de un susurro. Sin embargo, hay un documento histórico en España del que hablamos a continuación que nos habla específicamente sobre Togarma y sus descendientes. Vamos a poner aquí para quitar la reducción. Vamos a poner aquí que nos dice específicamente sobre Togarma y sus descendientes. Durante la Edad Media, aproximadamente entre el 600 y el 1200 después de Cristo, existía un reino en el sur de Rusia hasta el mar Caspio conocido como Khazaria. Alcanzó su apogeo alrededor del 1960 después de Cristo, cuando Rus, es decir, una tribu varega o varangiana, también se dice, es una tribu vikinga, según he mirado yo ahí en
el buscador de Google, bueno, en este caso era el buscador de Brave, que evolucionó hasta convertirse en el pueblo ruso. Comenzó a conquistar a los jázaros y reemplazaron su nación con la propia Rusia. Según sus propios registros, los jázaros eran descendientes de Togarma. Khazaria era una nación gobernada por judíos, o mejor dicho, jázaros convertidos al judaísmo. Algunos historiadores dicen que esto ocurrió alrededor del 630 después de Cristo, mientras que otros dicen que fueron convertidos en torno al 740 después de Cristo. La fecha exacta de esta conversión al judaísmo no es importante para nuestros propósitos. El hecho de que los líderes de Khazaria se convirtieron al judaísmo no es cuestionado por ningún historiador judío creíble ni de otra manera. La enciclopedia judía, bajo el título de Khazar, dice acerca de ellos: un pueblo de origen turco, cuya vida e historia se entrelazan con los inicios de la historia de los judíos de Rusia. El reino de los jázaros se estableció firmemente en la mayor parte del sur de Rusia, mucho antes de la fundación de la monarquía rusa por los varegos en el 855. Los judíos han vivido en las costas de los mares Negro y Caspio, ahí es la zona, está Rusia, ahí entre el sur de Rusia. Los judíos han vivido en las costas de los Mar Negro y Caspio desde los primeros siglos de la era común. La histórica evidencia apunta a la región de los Urales como el hogar de los jázaros. Entre los escritores clásicos de la Edad Media eran conocidos como los chozars, kazirs, akachirs y akatirs, y en las crónicas rusas como kavalises y Ugri-Bielje. Bueno, eso es ruso, que lo pronuncia algún ruso porque yo... Más tarde, la enciclopedia judía habla sobre la conversión al judaísmo del Khazar, el Chazar. Probablemente fue por esa época que el Chagán, es decir, el rey de los jázaros, y sus grandes, junto con un gran número de sus habitantes paganos, abrazó la religión judía. Según A. Harkawi, Measef Nitaim, la conversión tuvo lugar en el 620, según otros en el año 740. El rey José, en su carta a Hasdai, era el rey de los jázaros, ahí en Khazaria, el rey José, en su carta a Hasdai Ibn Shaprut, unos 960, da el siguiente relato de la conversión. Será en el 960. Da el siguiente relato de la conversión. Hace algunos siglos el rey Bulan reinó sobre los jázaros. Según él, Dios se le apareció en un sueño y le prometió el poder y la gloria. Animado por este sueño, Bulan se fue por el camino de Darlan al país Ardébil, donde obtuvo grandes victorias sobre los árabes. El emperador bizantino y el califa de los ismaelitas le enviaron emisarios con regalos y sabios para convertirlo a sus respectivas religiones. Bulan invitó también a los hombres sabios de Israel y procedieron a examinar a todos. Como cada uno de los campeones creía que su religión era la mejor, Bulan interrogó por separado a los maometanos, competidores. Como cada uno de los competidores creía que su religión era la mejor, Bulan interrogó por separado a los maometanos y a los cristianos en cuanto a cuál de las otras dos religiones consideraban mejor. Cuando ambos dieron preferencia a la de los judíos, el rey entendió que debía ser la verdadera religión y por lo tanto la adoptó. Es decir, se quedó con el judaísmo. Curiosamente, el reino Khazar parece haber sido el precursor del concepto de tolerancia religiosa, muy a diferencia del Estado judío moderno cuyas leyes prohíben cualquier intento de convertir al cristianismo a los judíos. En la era de los musulmanes y los cristianos se perseguían unos a otros en sus respectivos
dominios. El reino cázar parece haber tenido una libertad en la era de los musulmanes y los cristianos se perseguían unos a otros en sus respectivos dominios. El reino cázar parece haber tenido una libertad religiosa notable bajo los gobernantes judíos cázar. En cualquier caso, de acuerdo a una introducción a la historia de Cazaria por Kevin Alan Brook, dice lo siguiente: bajo el liderazgo de los reyes Bulan y Abdías, la forma rabínica estándar de la religión judía se extendió entre los jázaros. San Cirilo llegó a Cazaria en 1860 en un intento bizantino para convertir a los jázaros al cristianismo, pero no tuvo éxito, porque para entonces los jázaros ya habían adoptado un nivel básico del judaísmo. Él, sin embargo, convenció a muchos de los eslavos a adoptar el cristianismo. La nobleza cázar y muchas de las personas comunes también se convirtieron en judíos. El rey Abdías Después estableció sinagogas y escuelas judías en Cazaria. La Misná, el Talmud y la Torá se convirtieron así en importantes para los jázaros. Por el siglo X, los jázaros escribían con letras del hebreo arameo. Los principales documentos judíos cázar de ese periodo están en hebreo. El profesor ucraniano Omeljan Priksak estimó que había tantos como 30.000 judíos en Cazaria en ese siglo. La introducción del señor Brook se puede ver en línea en este enlace www.cazaria.com junto con otros artículos de interés. Es un sitio web que él llama un recurso para la historia turca y judía en Rusia y Ucrania. El reino cázar, gobernado por judíos, fue conquistado y muchos de sus habitantes se dispersaron. El señor Brook escribe en la misma introducción lo que sigue. El Rus heredó la mayor parte de las antiguas tierras de Cázar a finales del siglo X y principios del siglo XI. Una de las derrotas más devastadoras se produjo en el año 965, cuando Sviatoslav, príncipe de Rus, conquistó la fortaleza cázar de Sarkel. Se cree que conquistó Itil 2 años más tarde, después de lo cual él hizo campaña en los Balcanes. A pesar de la pérdida de su nación, el pueblo cázar no desapareció. Algunos de ellos emigraron hacia el oeste a Hungría, Rumanía y Polonia, mezclándose con otras comunidades judías. En 1976, el muy conocido autor judío Arthur Koestler, bajo la conexión cázar a la vanguardia de la controversia moderna, trajo la conexión cázar a la vanguardia de la controversia moderna con la publicación de su libro La 13ª tribu. El título del libro era una referencia irónica a la adicción de la tribu de los jázaros a las 12 tribus de Israel. Repito esto: en 1976 el muy conocido autor judío Arthur Koestler trajo la conexión cázar a la vanguardia de la controversia moderna con la publicación de su libro La 13ª tribu. El título del libro era una referencia irónica a la adicción de la tribu de los jázaros a las 12 tribus de Israel. Antes de ese momento, los teólogos norteamericanos sabían poco o nada sobre los jázaros. Incluso después de la publicación de este libro, muchos se fueron hacia un estado de negación por sus obvias implicaciones perjudiciales para la causa sionista que apoyaban. Koestler demuestra la conexión genealógica entre Togarma y los judíos Khazarian, citando la correspondencia entre el rey José de los jázaros y Hasdai ibn Shaprut, el médico judío en la corte de Córdoba, España. Koestler escribe en las páginas 64 y 65 de la 13ª tribu lo que sigue. Nos alejamos ahora de la principal fuente árabe de la conversión,
Masudi y sus compiladores, a la principal fuente judía. Esta es la llamada correspondencia Khazar, un intercambio de cartas en hebreo entre Hasdai ibn Shaprut, el ministro jefe judío del califa de Córdoba, y José, rey de los házaros, o mejor dicho, entre sus respectivos escribas. El intercambio de cartas al parecer tuvo lugar después del año 954 y antes del 1961, que es más o menos el momento en que Masudi escribió. Para apreciar su significado hay que decir una palabra acerca de la personalidad de Hasdai ibn Shaprut, tal vez la figura más brillante de la Edad de Oro del 900 a 1200 de los judíos en España. Hasdai, nacido en el año 910 en Córdoba, en una familia judía distinguida, como médico primeramente atrajo la atención del califa con algunas curaciones notables en su haber. Abd al-Rahman le nombró su médico de la corte y confiaba en su juicio de manera tan completa que Hasdai fue llamado, primero para poner las finanzas del Estado en orden, luego para actuar como ministro de Relaciones Exteriores y diplomático, solucionador de problemas en las complejas nuevas relaciones del califato con Bizancio, que eran los reinos cristianos del norte de España, pertenecientes al Imperio Bizantino. Por cierto, Hasdai vivió en España durante el tiempo que España era gobernada por los árabes islámicos, que habían conquistado el país a principios del siglo VIII. La edad de oro del judaísmo floreció principalmente bajo el dominio islámico en España. El califato de Córdoba se había establecido en el año 755 después de Cristo. En la página 66 de su libro, La 13ª tribu, Koestler escribe: de acuerdo con su propio relato, Hasdai escuchó por primera vez sobre la existencia de un reino judío independiente por algunos comerciantes mercantes de Jorasán en Persia, pero él dudaba de la verdad de su historia. Más tarde puso en duda a los miembros de una misión diplomática bizantina a Córdoba, que confirmaron el relato de los comerciantes, lo que contribuye con una cantidad considerable de detalles fácticos sobre el reino Khazar, incluyendo el nombre de su rey en ese tiempo, José. Entonces Hasdai decidió enviar correos con una carta para el rey José. La carta contiene una lista de preguntas sobre el estado de Khazar, su gente, el método de gobierno, las fuerzas armadas y así sucesivamente, incluyendo una investigación sobre a cuál de las 12 tribus pertenecía José. Esto parece indicar que Hasdai pensaba que los házaros judíos provenían de Palestina, como en el caso de los judíos españoles, y tal vez incluso representaban a una de las tribus perdidas de José, pero al no ser de origen judío, no pertenecían, por supuesto, a ninguna de las tribus. Simplemente habían sido una nación que bajo su rey José decidió adoptar el judaísmo, y como lo adoptó el rey, pues lo adoptó toda la nación, ¿no? En su respuesta a Hasdai, él establece, como veremos, una genealogía de un tipo diferente, pero su principal preocupación es dar a Hasdai un detallado y legendario relato de la conversión que tuvo lugar 2 siglos antes y las circunstancias que llevaron a la misma. Koestler dedica muchas páginas a la correspondencia, pero la parte más importante de la carta del rey José para nuestros propósitos se registra en la página 72 de su libro, que dice: José luego procede a dar una genealogía de su pueblo, aunque siendo un judío nacionalista feroz, orgulloso de ejercer el cetro de Judá, no puede y no reclama, escuchen esto, no puede y no reclama para ellos ascendencia semita. Él traza su ascendencia no de Sem, sino del tercer hijo de Noé, Jafet, o más precisamente al nieto de Jafet, Togarma, el antepasado de todas las tribus turcas. Hemos encontrado los registros de la familia de nuestros padres, afirma audazmente José, hemos encontrado
los registros de la familia de nuestros padres, afirma audazmente José. Perdón, aquí falta un E. Repito, dice el rey José, hemos encontrado en los registros, hemos encontrado, lo he puesto mal, en los registros de la familia de nuestros padres, afirma audazmente José, que Togarma tuvo 10 hijos, y los nombres de sus hijos son los siguientes: Uigur, Dursu, Ávaros, Unos, Basilii, Tarniac, Cázar, Zagora, Búlgaros y Sabir. Somos los hijos de Cázar el séptimo. En fin, no de Jafet, sino de su nieto Togarma, en lugar de Sem. Por lo tanto, no son semitas, sino una tribu que no es de raza israelita, que se convierte, no es de raza judía ni de raza israelita, que se convierten al judaísmo. En otras palabras, el séptimo hijo de Togarma fue Cázar, el patriarca original de la tribu Cázar y nación que se convirtió al judaísmo en el séptimo u octavo siglo después de Cristo. Esta es, a mi entender, dice el doctor Stephen Jones, la única referencia clara en la historia que muestra el paradero de cualquiera de los descendientes de Togarma. La historia de la familia que el rey José cita muestra que todos los descendientes de Togarma se trasladaron al norte, al área del sur de Rusia y el sureste de Europa, y en la zona de Ucrania, Mar Muerto, Mar Negro, Mar Muerto o Mar Negro y el Mar Caspio. Y ahí, casi entre los dos, ahí hace como Rusia, como un cono que se mete ahí, y en esa zona, donde está Ucrania también, pues de ahí vienen los judíos házaros, que son los que luego, a través de la Segunda Guerra Mundial, pues de alguna manera los fuerzan a emigrar allá, ¿verdad? No todos los házaros, sin embargo, luego ellos de allí pasan a Europa, y de Europa, pues todos estos judíos que estaban en la judería del este de Europa, sobre todo, pues son forzados a emigrar al Estado de Israel para escapar del genocidio nazi y también porque después los propios sionistas los forzaban a base de atentados terroristas y todas esas cosas también. No todos los házaros, sin embargo, se convirtieron al judaísmo, ni habría que esperar eso en una nación de tolerancia religiosa. Sin duda, muchos eran cristianos porque vemos que San Cirilo tuvo cierto éxito en convertir a gente al cristianismo. Muchos eran también musulmanes. Debido a su política de tolerancia religiosa, también hubo muchos judíos que se trasladaron a Khazaria para escapar de la persecución de los territorios cristianos y musulmanes. Así que no todos los judíos de Europa del Este son necesariamente házaros, pero sin embargo, sin duda, ha habido una afluencia de la casa de Togarma en los judíos del mundo, principalmente a través de la rama askenazí. No parece haber ninguna otra nación que pueda ser identificada en los tiempos antiguos que llevara la bandera de Togarma, con excepción de los házaros. Cuando su nación fue conquistada por los Rus, es decir, Rusia, el pueblo se esparció por toda Europa del Este, con muchos como los judíos askenazíes. Esta rama del judaísmo llegó a ser conocida como los judíos askenazíes. Eran y siguen siendo... Vamos a ver, que yo aquí me he despistado. Cuando su nación fue conquistada por los Rus, el pueblo se esparció por toda Europa del Este con muchos emigrantes a Polonia, Alemania y Hungría. Y había grandes juderías, ¿verdad? Lo sabemos hasta por las películas. Esta rama del judaísmo llegó a ser conocida como los judíos askenazíes. Eran y siguen siendo hoy en día distintos de los sefardíes, que dicen ser descendientes directos de los judíos sobrevivientes de la guerra romana después de la invasión de Tito en el primer siglo. Los sefardíes se establecieron en gran parte en España, África del Norte y en todo el Oriente Medio. ¿No es significativo entonces que entre los familiares de Magog, Togarma, Mesec y Tubal también estén las personas
llamadas askenazíes. Este es el nombre por el que los judíos de Europa Oriental se llaman a sí mismos. La tabla genealógica en Génesis 10 se parece a esto. Ahí tienen a Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec, Tiras, y aquí de Jafet luego viene Gomer, y aquí está los nietos de Jafet, Askenaz, los askenazíes, y Togarma. Por ahí, por esos dos vienen, Askenazís y Togarma. Como podemos ver, Génesis 10 enumera a Askenaz y Togarma como hermanos, dos de los hijos de Gomer, hijo de Jafet. ¿Es entonces una coincidencia que el rey José trazara su propio árbol genealógico, Cázar, al séptimo hijo de Togarma, y que esta rama de los judíos del mundo lleve el nombre de Askenaz o askenazíes? La conquista. Una vez que empezamos a ver la prueba histórica real de la identidad de estas personas, no podemos dejar de cuestionar las enseñanzas de muchos maestros de la Biblia en lo que respecta a la llamada invasión rusa de Israel. Aunque es sin duda cierto que Ros es una referencia a la tierra de Rusia, esto no habla de los rusos, Ros o Rus, ¿no? Esto no habla de los rusos, sino de judíos de Rusia, tales como Menachem Begin, escuchen esto, que emigraron a Palestina como sionistas y conquistaron aquella tierra. Han venido de Gomer, Alemania, y de Polonia, incluyendo Yitzhak Shamir. Los judíos sefarditas procedían de Persia, Irán y de los países del norte de África como Libia. Incluso los falasis, que son los judíos negros de Etiopía, fueron aceptados por las autoridades israelíes como auténticos judíos. Ellos fueron como inmigrantes para abrumar a las fuerzas británicas en Palestina y a socavar su autoridad. Vinieron no a vivir bajo el dominio británico al lado de la población árabe, sino con la idea de conquista, es decir, para establecer una organización judía independiente del Estado, donde los no judíos, una organización judía independiente del Estado, donde los no judíos no podrían tener los mismos derechos. Por otro lado, los verdaderos descendientes de la casa perdida de Israel habían emigrado hacía mucho tiempo saliendo de Asiria a Europa, como los Jimirri o Cumri, o Zimri, o Cimbrios, etc. Así se les llamaba a los israelitas que fueron exiliados. Jimirri, Cumri, o Zimri o Cimbrios también. Estas personas llegaron a ser conocidas como los celtas. Escuchen, los celtas. Otros grupos de Israel fueron llamados Saka. La piedra de Begistún equipara a los Jimirri con los Saka. Ver capítulo 15 de mi libro Secretos del Tiempo, que ya saben que es un libro que también vamos a estudiar próximamente. Los Saka fueron llamados Sakae por los griegos y sajones, es decir, por los griegos y sajones por los romanos. Fueron llamados Sakae por los griegos y sajones por los romanos. De ahí vienen los Saka, los sajones, celtas y los sajones. Estos no son de ninguna manera los únicos nombres que se dan a las naciones de Israel en los monumentos antiguos, pero son los principales. Estas personas llegaron a ser conocidas como los europeos, la llamada raza blanca, la raza caucásica, porque muchos cruzaron las montañas del Cáucaso para salir de Asiria para emigrar a Europa. Vamos a ponerlo de caucásicos, porque muchos de ellos cruzaron las montañas del Cáucaso mientras salían de Asiria para emigrar a Europa. Estos son los verdaderos judíos de Israel, de acuerdo con la historia sin formato, es decir, con la historia real, no formateada. Estas personas nunca fueron conocidas como judíos y de hecho Dios los llevó también a perder su nombre Israel, porque solo de esta manera podrían ser la oveja perdida de la casa de Israel de Ezequiel 34. ¿De acuerdo? Vamos a repetir eso. Estos son los verdaderos hijos
de Israel, la raza caucásica, los celtas, los sajones, la raza blanca o los caucásicos, porque muchos de ellos cruzaron las montañas del Cáucaso mientras salían de Asiria para emigrar a Europa. Esto es lo importante, estos son los verdaderos hijos de Israel, de acuerdo con la historia sin formatear. Estas personas nunca fueron conocidas como judíos y de hecho Dios los llevó también a perder su nombre Israel, porque solo de esta manera podrían ser la oveja perdida de la casa de Israel, Ezequiel 34. Esto también va subrayado y en negrita. La historia y la arqueología han identificado plenamente a los israelitas que se perdieron. O sea, eso de las tribus perdidas ya están localizadas. Por esta razón, ahora somos capaces de interpretar las escrituras correctamente con la identificación de muchas naciones en sus roles proféticos en los últimos días, porque luego de Europa pues pasaron a Estados Unidos, a Canadá, incluso hace poco yo publiqué de un hermano un vídeo también en el blog Tabernáculos, que hay con unos estudios muy interesantes que dice que también México, o sea, de allí luego de Canadá bajaron por Estados Unidos y luego de Estados Unidos pues bajaron también para Centroamérica y Sudamérica. Bueno, naciones, sus roles proféticos en los últimos días. El ejército británico, al mando del general Allenby, había tomado Palestina en 1917. Los judíos sionistas, en su orgullo, por eso el nombre de Gog, que viene de Gog, decidieron liberarse a sí mismos del yugo de hierro que Dios había impuesto sobre ellos por su rebelión y revuelta en el primer siglo. Y así llegaron de muchas naciones. Ellos vinieron de la tierra de Magog, príncipe de Ros, o Rus, venían de Mesec, que es Moscú, y Tubal, que es Tubols, los judíos askenazíes, ascendientes de Togarma, vinieron de Europa del Este, Polonia y Alemania. Los sefarditas provenían de Persia y Libia y los falashis de Etiopía. Los sionistas llegaron a Palestina en un momento en que las naciones israelitas vivían de forma segura. Ezequiel 38:14, después de haberse establecido en Europa desde hacía 2 milenios. Llegaron en oleadas de inmigrantes como una nube para cubrir la tierra. Ezequiel 38:16. De hecho, Ezequiel 38:9 deja claro que tendrían un éxito inicial en la ocupación de la tierra. Se lee en Ezequiel 38:9: y subirás, vendrás como una tempestad, serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. La mayoría de los maestros de la profecía han asumido que esto estaba hablando de soldados en uniforme, tal vez siendo transportados por vía aérea como paracaidistas. No dice eso. Debido a las muchas suposiciones erróneas, han sido cegados en cuanto a lo que realmente ha ocurrido en el siglo pasado. La invasión ya ha tenido lugar. Escuchen, los que siguen esperando la invasión de Gog y Magog. La invasión ya ha tenido lugar y ha sido el propio sionismo, los judíos házaros, los askenazíes. Pero como en tantas profecías, la invasión se llevó a cabo de una manera que pocos esperaban. Suposiciones de hombres les cegaron al cumplimiento real que se estaba llevando a cabo a plena vista, por lo que se lo perdieron. Esto va también, esta frase que sigue, subrayada y en negrita. Asumieron que los judíos eran Israel, pero ellos no lo son. Los sionistas son los invasores. La invasión ya ha tenido lugar, señores. Asumieron que Gran Bretaña no era mencionada en la Biblia, también estaban equivocados. Gran Bretaña es una de las naciones de Israel. Ellos estaban en posesión de Palestina en el momento de la invasión sionista, mientras eran, en cierta medida, víctimas de sus propias políticas de políticos. También fueron víctimas de las actividades terroristas de la guerra sionista contra ellos. Asumieron que Gog era Rusia,
pero no lo es. Gog es un pueblo que tiene una doble dosis de orgullo, personas que piensan que son mejores que los otros, personas que piensan que todos los demás tienen almas satánicas y por tanto no pueden obstaculizar sus aspiraciones de dominio mundial, esas personas que piensan que les pertenecen a cada judío como 3.000 esclavos gentiles. Asumieron que los propios países que se enumeran en Ezequiel 38 y 39 enviarían sus propias naciones para invadir Palestina, pero ellos no lo hicieron, sino los sionistas que vinieron de todas estas naciones y más para batallar en la lucha, tratar de formar un estado allí judío. Asumieron que tropas uniformadas invadirían Palestina, pero eso tampoco sucedió. Ellos conquistaron por la inmigración y por los terroristas que operaban bajo tierra, de forma soterrada. A poner que operaban soterradamente, mejor, que operaban soterradamente. Ezequiel 38 del 10 al 13 habla de Gog invadiendo una tierra de ciudades sin muros, que viene en contra de los que están en reposo, que viven con seguridad. Todos ellos viven sin muros y no tienen cerrojos ni puesta, los palestinos. Antes de la invasión sionista, Palestina tenía una relativa paz. Los palestinos vivían en relativa seguridad, pero difícilmente se puede aplicar ese pasaje a los sionistas de hoy que supuestamente están en espera de una invasión de Rusia. Ellos realmente no pueden vivir en paz, al contrario, están amenazados continuamente y están armados y protegidos hasta los dientes, no pueden ni dormir. Los sionistas están armados hasta los dientes, sus asentamientos son fortalezas completas con muros, son fortalezas completas, con muros, barrotes y puertas. Si tenemos que buscar una invasión de Rusia en el futuro, entonces deberíamos ver hoy un Estado judío en relativa tranquilidad y paz, y eso no es. Desde que se han metido ahí, desde luego, y que se fundó, lo único que han tenido es problema tras problema y lucha y lucha. Prácticamente nadie utilizaría estos términos para describir al Estado judío hoy, ¿verdad? Un Estado que vive en paz y en relativa paz, no. Al todo lo contrario. Durante gran parte del siglo XX, cuando la Unión Soviética era una amenaza como superpotencia, era más fácil creer que estuvieran planeando una invasión del Estado judío. Pero eso no ocurrió y al final la Unión Soviética cayó. En la actualidad, la logística de una invasión rusa de Palestina está fuera de la cuestión. Está fuera de la cuestión. Las repúblicas del sur de la antigua Unión Soviética son ahora independientes de Rusia. Ellas tienen las manos llenas con sus problemas económicos y no tienen los recursos necesarios para luchar en una guerra tan lejos. Y sobre todo los israelíes tienen ahora entre 150 y 300 armas nucleares propias. Al ser una potencia nuclear por sí mismos, ni siquiera es concebible que Rusia intentara invadir al Estado judío. El propio Estado judío es la superpotencia del Medio Oriente. Con todo eso, hemos de concluir que la profecía de Ezequiel o bien ha fallado o se ha cumplido de una manera inesperada. Creo que esto último es lo cierto. Repetimos, con todo esto que acabamos de decir, hemos de concluir, dice el doctor Stephen Jones, que la profecía de Ezequiel o bien ha fallado o se ha cumplido de una manera inesperada. Creo que esto último es lo cierto. La caída del sionismo y de Jerusalén. Dios deja en claro por medio del profeta que a pesar de que cubren la tierra como una nube, caerán allí. La invasión no tendrá éxito al final. Ezequiel 38, 22 dice: y con pestilencia y con sangre entraré en juicio con él, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, una lluvia torrencial con piedras de granizo, fuego y azufre. Esta terminología se utiliza en Génesis 19:24 acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos. Moisés dijo a Israel que si violaban el pacto y se volvían sin ley, es decir, anárquicos, inicuos, que Dios los juzgaría como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Deuteronomio 29, 23 al 27 dice: toda su tierra es azufre y sal, un desperdicio ardiente, sin sembrar e improductiva. El pasto no crece en ella, como en la subversión de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Yahvé destruyó en su furor y en su ira. Todas las naciones dirán: ¿por qué Yahvé hizo esto a esta tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira? Y le responderán, por cuanto dejaron el pacto de Yahvé, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido y los cuales él no les había dado. Por lo tanto, la ira de Yahvé se encendió contra aquella tierra para traer sobre ella toda maldición que está escrita en este libro. En el Nuevo Testamento, Juan identifica la ciudad de Jerusalén con Sodoma, diciendo en Apocalipsis 11:8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la ciudad grande, que en sentido espiritual, en griego neumáticos, quiere decir espiritualmente, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Cuando Dios haga a la vieja Jerusalén como hizo a Sodoma y Gomorra, entonces Jeremías 19 del 10 al 11 se cumplirá, donde el profeta dice a Jerusalén: entonces romperás la vasija a la vista de los hombres que te acompañen y les dirás: así dice Yahvé de los ejércitos, de igual manera romperé yo a este pueblo y a esta ciudad como quien rompe una vasija de alfarero que no se puede reparar más. Escuchen eso, que no se puede reparar más. Esto es cuando, lo hemos repetido ya muchas veces, cuando el profeta Ezequiel va con unos ancianos al valle de Ginon, a la Gehenna, y el Señor le dice que allí rompa una vasija delante de ellos, para que mostrarles cómo iba a hacer él con Jerusalén. Hasta ahora, creo que lo vamos a ver más adelante, Jerusalén se ha destruido, pero siempre se ha levantado. Por lo tanto, esa destrucción está a la puerta. Jerusalén ha sido destruida varias veces, sobre todo en el 586 a.C. por los babilonios y de nuevo en el año 70 después de Cristo por los romanos. Y luego hay otras veces más, pero esas han sido las más importantes. Pero cada vez la ciudad fue reparada. Se acerca el día cuando la profecía de Jeremías se cumplirá y la ciudad y su gente se romperán como la vasija que Jeremías estrelló. Se romperá de tal manera que no podrá ser reparada de nuevo. Una vez más, repetimos, no podrá ser reparada de nuevo. Las escrituras están a punto de cumplirse. La destrucción del Estado judío causará gran ansiedad y horror, no solo entre los judíos, sino también en los cristianos. Esto lo que va a hacer que los judíos y los cristianos sionistas abran los ojos y se den cuenta que su teología y su interpretación de las profecías está incorrecta, que su escatología está fatal, y que lo que ellos estaban creyendo y predicando pues era incorrecto. Y entonces despertarán. Eso es lo único que los va a hacer despertar, porque la gente no va a despertar hasta que realmente tengan el agua al cuello, hasta que tengan una sacudida tal que los deje cimbreando, ¿no? Un electroshock que los haga reaccionar. Los cristianos no han sido bien preparados para lo que viene, para lo que se avecina, porque se les ha dicho que Dios destruirá a los ejércitos rusos con sus aliados, invasores, pero debido a que la profecía bíblica se va a cumplir de una manera diferente de lo que esperan, estarán perdidos para explicar este evento. Dirán, ¿cómo? ¿Esto? Peor aún, muchos cristianos se han puesto de parte de los judíos en su empeño sionista, sin saber que los sionistas están violando la ley de la tribulación. Asimismo, no se dan cuenta la ley de la tribulación porque han vuelto sin arrepentimiento, por la brava, por el brazo de carne. Asimismo, no se dan cuenta de que los cristianos que apoyan el sionismo están jugando el papel de Judas en la segunda venida de Cristo, y tienen a la iglesia sionista, que es la mayoría, por desgracia,
haciendo el papel del falso profeta, de Judas, en la segunda venida de Cristo. Esto lo hemos estudiado también hace poco, cuando hemos visto que lo que ocurrió en el tiempo de David, Absalón y Ahitofel, después se repite con Cristo y con los fariseos y con Judas, y ahora en este nuevo momento con el sionismo, los vencedores que son y los sionistas. Bueno, los cristianos han aceptado a los enemigos de Jesucristo como hermanos en el y la iglesia sionista y los cristianos sionistas haciendo el papel del falso profeta. Faltaba eso. Sionista, los opositores de Cristo, y los vencedores, los verdaderos aspirantes al trono. Peor aún, al no conocer la ley o cómo la profecía se va a cumplir, los cristianos han aceptado a los enemigos de Jesucristo como hermanos en el Señor. No, ellos siguen, se van a convertir, ellos siguen la Torá y tienen otras reglas, ya no es la sangre de Cristo, ellos van por otro camino. Hasta ese punto ha llegado la ceguera laodicense, tratando a los judíos no cristianos como si fueran casi cristianos. Al hacer esto han confirmado a los judíos en su estado de incredulidad, han conseguido lo contrario de lo que pretendían, que ha sido confirmar, porque solo la verdad nos hace libres. Si les mentimos a la gente y les decimos lo incorrecto, lo que hacemos es reforzar su incredulidad, y han ayudado y están ayudando a los judíos a inmigrar a camino a otro holocausto, como diría yo, camino al cadalso. Como he estado diciendo yo estos días. Si hubieran sabido las cosas que están escritas en este libro, puede ser en este libro, la lucha por el derecho de nacimiento, puede ser que les hubieran advertido y apartado del desastre inevitable, que es lo que deberían de hacer, avisar a los que están allí que salgan. Como el oráculo que recibieron los cristianos en los tiempos de Jesús antes de la invasión de Tito para que abandonaran Jerusalén y se fueran a Pella. El juicio contra Gog está señalado para el cuerpo colectivo de personas de la nación llamada Israel, que no es Israel, por eso lo ponemos entre comillas, es los judíos, y en este caso Edom, el sionismo, que está mezclando la judería, haciéndose pasar, suplantando el nombre de la primogenitura de Israel, que le corresponde a las tribus del norte, no a los judíos. No se dirige a cada judío individual, por supuesto. Los judíos individualmente se han convertido desde los tiempos de Cristo. Están los primeros apóstoles, los primeros cristianos, y luego otros, ¿no?, que han ido en todos estos 20 siglos. Cualquier judío puede escapar del juicio al negarse a emigrar al Estado israelí. Mejor aún, debería arrepentirse de su rechazo de Jesús como el Mesías. Al hacerlo, no va a estar entre los que cumplan la profecía de Jesús en Lucas 19:27 y en Ezequiel 38 y 39. Se acerca el día en que la ciudad de Jerusalén será purificada por el ataque nuclear que se describe claramente en Isaías 29 del 5 al 6 citado anteriormente. Vamos a repetir estas dos cosas. El juicio contra Gog está señalado para el cuerpo colectivo de personas de la nación llamada Israel, entre comillas. No se dirige a cada judío individual. Cualquier judío puede escapar del juicio al negarse a emigrar al Estado israelí. Se acerca el día en que la ciudad de Jerusalén será purificada por el ataque nuclear que se describe claramente en Isaías 29 del 5 al 6, citado anteriormente. En un ataque, continuamos ahora, en un ataque nuclear la gente se vaporiza o se volatiliza, es decir, será como el polvo fino, sucede al instante. Y de repente, como dice el profeta, se acompaña de un ruido fuerte y la tierra tiembla como fulminada por un terremoto. La explosión, eso son todo las frases que se emplean en la profecía: al instante, de repente, como dice, el ruido fuerte y terremoto, ¿verdad? La tierra tiembla como fulminada por un terremoto. Bien. La explosión crea una gran tempestad y con la llama de fuego consumidor. Cualquiera que haya visto imágenes de una prueba nuclear sabe que Isaías 21, del 5 al 6, es una descripción perfecta de una explosión nuclear.
De esta manera, las palabras de Jesús se cumplirán en Lucas 19, donde dice de los sionistas: traedlos acá y matadlos delante de mi presencia. Eso es lo que dice aquellos que dijeron: este es hijo, matémosle y apropiémonos y quedémonos con su viña. Es mi opinión que Ariel Sharon es el llamado a dirigir el Estado judío de instrucción. Como ves, ese pensamiento que tenía Stephen Jones era erróneo. Ahora parece que la cosa está más clara con esta conflagración en Israel-Hamás y que nos estamos acercando, pero parece ser que está siendo Netanyahu, no Ariel Sharon. También es posible que la actual escalada del conflicto sea el principio de una serie de eventos que terminarán con este ataque nuclear. También las naciones árabes están muy... que Ariel Sharon fue uno de los principales auspiciadores del terrorismo y de todo eso, ¿no? Las naciones árabes están muy perturbadas con la invasión y ocupación de la ribera occidental, la destrucción y la matanza que ordenó y de la que es personalmente responsable Sharon. Los observadores de la ONU, los representantes de la Cruz Roja y los medios de comunicación se sorprendieron de lo que encontraron y la mayoría de las naciones europeas se rebelaron por la política de Sharon. Ya saben que esa postura ahora la han cambiado, la han cambiado. Antes eran todos pro-palestinos y defendiendo Europa para los palestinos, y ahora parece ya que ya no se tapan, y la von der Leyen, de motu propio, casi sin consultar a los demás, ya dice que no, que la postura de la Unión Europea es la de ella, de apoyar a lo que está haciendo ahora mismo Israel en Gaza. En Gaza y en Cisjordania también, aprovechando el tiro. Bien, los observadores de la política de Sharon, ¿no? Se rebelaron por la política. La paz duradera no es posible en el Medio Oriente mientras existan tanto el pueblo árabe como el Estado judío. Incluso es dudoso que el establecimiento de un Estado palestino fuera a resolver este problema. Perdón, repito porque me he parado. Incluso es dudoso que el establecimiento de un Estado palestino fuera a resolver este problema, ya que ambas partes insisten en tener a Jerusalén como su capital. Ninguna de las partes cederá en la cuestión de Jerusalén. Así la guerra continuará hasta que un lado extermine al otro o hasta que todos ellos estén muertos. Como está la situación actual, es imposible que los judíos fueran a admitir la derrota y salir de la zona tranquilamente. Al contrario, ellos siempre han ido a por más. Es tan inconcebible como que los palestinos aceptarían la continua tiranía a manos del gobierno de Israel. La política de Israel a largo plazo ha sido la de hacer la vida más miserable a la población árabe, como sea posible, con el fin de alentarlos a vender sus propiedades a los judíos y emigrar a otro país. Si ellos se niegan a irse, el gobierno simplemente confiscará sus tierras por razones de seguridad, dicen, entre comillas, lo citamos. Esa frase comodín que justifica todos sus robos de tierra. Algunos se han ido, por supuesto, pero la mayoría de ellos reconocieron la política y se clavaron sobre sus talones, negándose a salir. La presión sobre ellos aumenta y el resultado es la continua opresión y la tiranía. Bueno, queridos amigos y hermanos, aquí nos vamos a quedar hoy. El próximo día, que será mañana o miércoles, Dios mediante, continuaremos con el capítulo 16 que habla de el anticristo. Vamos a ver que el anticristo en esta época es un anticristo colectivo, que es el sionismo. Vamos a ver que el falso profeta colectivo, también lo hemos mencionado hoy, es el sionismo cristiano. Es una iglesia ciega, como estuvo Isaac, la iglesia de la Odisea, que necesita colirio, apoyando a los enemigos. Y los verdaderos aspirantes al trono es Jesús, el Arnion, el Cordero, con sus vencedores. Colectivo también. Bueno, pues nada, gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por seguir haciéndolo el próximo día, por favor. Y nada, pues hasta entonces, como siempre, les digo, pásenlo bien.